En el presente trabajo vamos a hablar de luxación coxofemoral traumática. La luxación de cadera debe ser siempre producida por una fuerza de alta energía. Esa fuerza de alta energía se transmite a través del fémur por el golpe en el tablero del vehículo, en el caso de los accidentes automovilísticos, caídas de altura, etc., donde la rigidez y densidad ósea del fémur transmita la fuerza y determine una impactación de la cabeza femoral sobre la cápsula posterior que origina la luxación. Esas fuerzas pueden ser monotraumáticas, afectar únicamente el sector anatómico estudiado en el presente tema, o pueden ser politraumáticas. Por lo tanto, en estos últimos casos habrá que aplicar protocolo ATLS de tratamiento diagnóstico terapéutico. ¿Qué tipos de luxación coxofemoral conocemos? Las posteriores, habituales, y las más raras, que son las formas anteriores. Las posteriores pueden a su vez dividirse según donde quede localizada la cabeza femoral en ilíacas, que son las ubicadas en el sector superior, como esa que tenemos en la imagen radiográfica superior, y las isquiáticas, las ubicadas en el sector del isquion. Y las anteriores tenemos una forma pubiana y una forma obturatriz como la que se encuentra ejemplificada en la radiografía inferior. ¿Cómo dividimos el acetábulo? Por una línea vertical que pasa por el centro del mismo y divide el sector anterior del posterior. Y a su vez una línea transversa por el centro del acetábulo que divide en 4 cuadrantes, 2 posteriores y 2 anteriores. Las variantes posteriores podemos encontrar ilíacas e isquiáticas, como ya mencionamos, y anterior pubiano y obturatriz. Eso dependerá del tipo o actitud que se encontraba el miembro en el momento de involucrar la fuerza indirecta a través del fémur. Si el paciente tenía una flexión intermedia y su posición era de 90 grados de cadera y 90 grados de rodilla, la transmisión de la fuerza que ingresa por la rodilla se transmite al fémur y la cabeza impronta la cápsula articular y la rompe, constituyendo la forma ilíaca y dando una actitud típica en rotación interna, aducción y extensión en el miembro inferior. Si existe mayor flexión de la cadera en el momento del impacto, la localización de la cabeza será isquiática y se diferencia simplemente por la flexión. O sea que la actitud del miembro quedará en rotación interna y aducción propia de las formas posteriores y se agrega flexión por tensión del psoas ilíaco que flexa la cadera. Si la lesión se transmite en un mecanismo de rotación y abducción, como es producto de algunos golpes durante la práctica deportiva en el rugby, o cuando los pescadores suben una pierna a la lancha y están cargando el bote y el bote se desplaza y abduce y rota externamente la cadera en forma exagerada, se puede producir la impactación de la cabeza femoral en la cápsula anterior y ubicarse en el sector pubiano o en el sector obturatriz. Si lo hace en el sector pubiano, a la actitud de rotación externa y abducción del miembro se agrega el de extensión, y si lo hace en el sector obturatriz, a la rotación externa y abducción propia de las formas anteriores se agrega la flexión por tensión del psoas. Entonces, acá ejemplificamos cómo ocurre la forma posterior. Ese caso es una forma isquiática, donde tenemos un paciente con los miembros cruzados en flexión de cadera superior a los 90 grados, aducción, se transmite la fuerza por el tablero en el choque de vehículos contra objetos fijos. El tablero se desplaza, golpea la rodilla
y transmite su fuerza, como lo indica la flecha roja, a través de la diáfisis femoral y termina impactando la cabeza sobre la cápsula y rompiéndola. En cambio, en las formas anteriores, raras, como las que está ejemplificada en la parte inferior, esta es una variante obturatriz, observamos que se encuentra bien en la típica actitud de flexión, rotación externa y abducción. Muy bien, ¿qué estudios vamos a pedir? La radiografía, con eso será suficiente. El cuadro es un cuadro alarmante, donde no podemos hacer control de daño hasta que obtengamos la reducción con el paciente con anestesia general. Por lo tanto, las radiografías es el único estudio que pedimos y en base al tipo de luxación vamos a hacer las distintas maniobras. Lo habitual es que existen entonces las formas posteriores y la reducción será de la forma que indicaremos enseguida. ¿Qué lesiones asociadas implica una luxación coxofemoral? Pueden existir fracturas asociadas muy frecuentemente, como son las fracturas del acetábulo en su sector posterior. Esas son fracturas de la pared posterior o de la columna posterior, o fracturas en la cabeza femoral, en el sector articular envuelto por cartílago, que son las llamadas lesiones tipo Pitkin. A su vez existen distintas gravedades o complejidades de las mismas. También existen roturas extensas de la cápsula posterior, rupturas del ligamento redondo. La luxación coxofemoral implica un riesgo de desvascularización de la cabeza femoral por tensión de todo el sistema circunflejo que llega a la cabeza. Por lo tanto, se dice que toda luxación que se vuelva a su posición normal después de las 6 horas es muy factible que tengan una lesión definitiva de la circulación femoral. También pueden existir compresiones nerviosas y arteriales dependiendo de la variedad que tengamos. Es así entonces que un paciente con una luxación coxofemoral tendrá posibilidad de complicaciones inmediatas, que son las clásicas fracturas asociadas, como las lesiones tipo Pitkin, que vemos en la imagen de la izquierda, y las lesiones del acetábulo o pared posterior que vemos en la de la derecha. También existen lesiones nerviosas. Puede ser en las variantes posteriores el ciático y en las variantes anteriores pubianas el crural, en la variante anterior y obturatriz el nervio obturador y las lesiones vasculares también dependerán hacia dónde se encuentra ubicada la luxación. En las posteriores serán las arterias y venas glúteas las involucradas y en las anteriores superiores, como las pubianas, ilíacas o femorales, y la inferior anterior, la arteria obturatriz. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia? La reducción. Debemos hacer anestesia general, relajar al paciente y la posición que se coloca en las formas posteriores, el operador o cirujano, es colocar su pierna abrazando la pierna del paciente, flexiona a 90 grados la rodilla y la cadera y le pide a un operador ayudante que haga una contratracción a nivel de la pelvis para no levantar al paciente y se van haciendo ejercicios de pequeñas rotaciones y tracción hacia el cenit hasta obtener el chasquido de reducción. Se deja entonces luego el miembro en extensión y podemos obtener una variante que es una luxación que se reduce pero que no se mantiene. Eso es lo que se denomina reductible pero incoercible. Eso se debe habitualmente cuando existan fracturas importantes asociadas de la ceja posterior que estabiliza habitualmente la fractura, la luxación. Muy bien, en esos casos cuando la reducción es incoercible debe seguirse de una tracción esquelética o de partes blandas para evitar
la luxación nuevamente hasta poder solucionar en forma diferida la fractura que involucra la causa de la incorresibilidad. A su vez, se pide a los pacientes que no hacer carga corporal durante 40 días. El tratamiento diferido será en aquellos casos en los cuales existe una luxación que no se mantiene, incoercible, en los cuales tendremos que hacer la osteosíntesis de la pared posterior o de la columna según esté involucrado, y el tratamiento quirúrgico de la reducción anatómica de la fractura intraarticular de Pitkin. Luego de reducida una luxación coxofemoral, deberá seguirse para descartar la presencia de necrosis ósea avascular de la misma con resonancias magnéticas durante 2 años, realizando una cada 6 meses aproximadamente. En la imagen de la izquierda tienen una típica imagen de resonancia de necrosis amplia de la cabeza femoral que ocurrió antes de ese periodo. Y el tratamiento y la complicación alejada será la artrosis en cualquiera de las circunstancias, ya sea por un trastorno vascular agudo o por el trastorno vascular crónico, y esa artrosis, el único tratamiento que tenemos es la artroplastía total de cadera, que se utilizará de distintas formas de fijación al hueso. Esto es una artroplastía total porque involucra acetábulo y extremo proximal del fémur, con fijación no cementada que utilizamos habitualmente para personas más jóvenes. Finalizamos el tema y damos gracias por vuestra atención.